Vamos a comenzar con la definición de sucesión. Una sucesión es una función que yo voy a denotar por A, que va de los enteros positivos a los números reales. En general en los libros la manejan como de los naturales a los reales. Por efectos prácticos yo lo haré de los enteros positivos. Entonces, esta A sub n es una función A que depende entonces de los valores que yo le vaya dando en n, donde n pertenece entonces a los enteros positivos. Para ver esto podemos comenzar con un ejemplo simple, a sub n igual a n, y podemos tabular esta sucesión para conocer cuáles son los elementos de esta y ver su comportamiento. Entonces, en este caso, dado que a sub n es n, yo le puedo ir dando los valores de 0, 1, 2, 3, 4, es decir, puedo comenzar en 0, y entonces a sub 0 es 0, a sub 1 es 1, a sub 2 es 2, a sub 3 es 3 y a sub 4 es 4. Los elementos entonces de a sub n serían 0, 1, 2, 3, 4. Donde claramente este es a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Si nosotros nos ponemos a pensar en términos de conjuntos, lo que está pasando es que a mi conjunto en Z+, que le puedo llamar A, cada uno de los valores de 0 a 4 le está correspondiendo en B uno de los valores de acá, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos como la relación entre estos dos conjuntos, esto es lo que está pasando. El 0 va a 0, el 1 va a 1, el 2 va al 2, el 3 va al 3 y el 4 va al 4. Y bueno, entonces estos elementos, A, acuérdense que en este caso estaría en Z+, y B pertenece a los números reales. ¿Cómo podemos nosotros graficar eso? Además de verlo en términos conjuntistas, podemos hacer una recta numérica. Voy a graficar mejor con esta, que es más bonita. Entonces, en esta recta numérica, yo puedo identificar a los valores en n, siempre tomando el 0 primero, y entonces este sería 1, este sería 2, este sería 3, este sería 4. Y los puntitos, esos son los elementos de A. Ahora, los elementos de B que yo estoy denotando como A0, A1, A2, A3, A4, entonces los voy a graficar como puntitos en mi recta numérica. Estos puntitos vamos a poner en rojo. Bueno, entonces a 0 le corresponde 0. A 1 le corresponde 1, a 2, 2, a 3, 3 y a 4, 4. Entonces este es a 0, a 1, a 2, a 3 y a 4. Y lo que está pasando aquí es, conforme n va creciendo, por ejemplo, 0 va a 1, 1 va a 2, 2 va a 3 y 3 va a 4. La sucesión va creciendo poco a poco, va creciendo paso a paso. Esta sucesión que yo escribí es una sucesión finita porque yo le di 5 valores de 0 a 4. Sin embargo, dado que está en Z+, ustedes le pueden dar los valores que sea, tantos como tenga Z+, es decir, yo puedo construir una sucesión infinita y escribirla de esta forma.
simplemente, bueno, esto es de 0 a 4, punto, 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 quiere decir yo puedo seguirle tantas n's como ustedes quieran, la n puede ser tan grande como ustedes quieran, y si el comportamiento sigue así de acuerdo a mi gráfica, entonces el crecimiento va a ser hasta infinito, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otra forma de graficar mis sucesiones. Más o menos. Es en el plano cartesiano. Ahora, mi eje X correspondería a mi conjunto A, es decir, a los elementos de Z más. Y yo podría escribirlos entonces como, bueno, este es el origen, 0, 1, 2, 3 y el 4 por allá queda, ¿no? Y a los elementos en Y corresponderían al conjunto B, es decir, a A0, A1, A2, A3, A4. En este caso, bueno, A0 va a coincidir exactamente con 0, A1 va a estar aquí, A2, A3 y A4. Y la gráfica de esta sucesión también serían puntitos que yo voy a ir graficando. En 0, 0, en 1 a 1, en 2 a 2, que es 2, y así, ¿verdad? El comportamiento que mencionamos sobre el crecimiento, pues acá también se ve bastante claro. Ambas modalidades de gráfica son válidas y es con respecto a lo que les guste. Sin embargo, para la convergencia y la divergencia vamos a utilizar la del plano cartesiano. Entonces, en general, antes de irme al siguiente ejemplo, entonces yo puedo decir que este es A sub n, el eje A sub n y el eje n. N corresponde al eje X, A sub n corresponde al eje Y. Vámonos con un segundo ejemplo. Mi segundo ejemplo, también algo básico. Ahora va a ser 1 entre n. Vamos a tabular. Entonces, vamos a empezar. En este caso, aunque estoy hablando de z más, si yo sustituyo a 0, 1 entre 0 no nos va a dar un número real. Entonces, nosotros vamos a empezar desde 1. A sub 1 va a ser 1 entre 1. Para 2, A sub 2 va a ser un medio. A sub 3 va a ser un tercio. Voy a darle otros dos valores. Un cuarto. Y A sub 5, un quinto. Es decir, esta sucesión consta de los elementos en la imagen 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. También es una sucesión finita porque no le puedo dar todos los valores. Y bueno, claramente este es A sub 1, disculpa. Este correspondería a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. Voy a emitir la versión de conjuntos, me voy a ir directo a las gráficas. Tenemos que tener cuidado porque aquí me está diciendo 1 va a 1, ¿verdad? Entonces, en realidad, vamos a construir aquí el 1. Después, vamos a poner un puntito. Aquí está mi primer puntito, ¿verdad? Este es A sub 1. Pero luego A sub 2 va a ser un medio. Entonces, en realidad, creo que un medio está más para acá. Un medio, de una vez voy a hacer un tercio más o menos, un cuarto, un quinto más o menos. Entonces voy a ir teniendo los siguientes puntos. Entonces A sub 2 estaría aquí, A sub 3, A sub 4, se me mueve, ahí está, A sub 4,
y a sub 5. Ok, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta sucesión? De tener a A1 como la unidad, esta va a saltar a A2, después a A3, a A4, a A5 y va a seguir saltando si nosotros le vamos dando valores de n más grandes. Entonces, aquí lo que va a estar ocurriendo es que esta sucesión va a converger a cero. Es una definición que vamos a ver en un momento. Pero bueno, lo que está ocurriendo es que está decreciendo, ¿no? La sucesión anterior parece que está creciendo y esta parece que está decreciendo. Entonces, aquí es como se puede ver el comportamiento en la gráfica. Vamos a hacer la siguiente gráfica en el plano cartesiano. Ok. Para hacer la gráfica aquí sí, en el eje X, vamos a localizar. Esta sería 1, 2, 3, 4 y acá estaría 5. Vamos a localizar los puntos de n. Acuérdense que este es el eje n y este es el eje a sub n. Entonces, a sub 1 es 1. Entonces, supongamos que esta es la unidad. Entonces, a este correspondería mi a sub 1. Después, este es un medio, a sub 2. Después, un tercio. Correspondería a sub 3. Este es un cuarto. Correspondería a sub 4. Y por acá a sub 5, ¿de acuerdo? Los puntitos entonces quedarían de esta forma. Entonces empiezan en 1, n igual a 1, a sub 1 igual a 1. En n igual a 2 tengo un medio. En n igual a 3 tengo un tercio. En n igual a 4 tengo un cuarto. Y en n igual a 5, bueno, tendría que verse un poquito más suave la gráfica. Pero bueno, esa es la idea. Esta sucesión, como mencionamos, está decreciendo, es decir, los puntos son cada vez más pequeños y se van a acercar bastante al origen, aunque no van a tocarlo, se van a acercar bastante. Los de acá se van a alejar cada vez más del origen. Entonces, en estos primeros dos ejemplos vemos el comportamiento de las sucesiones. Vamos a ver un tercero. Vamos a ver a sub 3, bueno, el 3, ejercicio 3. A sub n igual a menos 1 entre n, menos 1 a la n, disculpe. Vamos a tabular de la misma forma en como lo hicimos en los anteriores. Entonces voy a tener n y a sub n igual a menos 1 a la n. En este caso, sí podemos empezar en 0, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver, 0 a sub 0 va a ser menos 1 a la 0. Por leyes de los exponentes, cualquier número a la 0 es 1. Después 1, vamos a poner hasta 4 de una vez. A sub 1 menos 1 a la 1 es menos 1. A sub 2 menos 1 al cuadrado es 1. A sub 3 menos 1 a la 3 es menos 1. Y el último, este es 1. Recuerden que todo número negativo elevado a un número impar nos va a dar un número negativo y a un número par nos va a dar positivo. Entonces, en este caso, mi a sub n o los elementos de mi a sub n serían 1 menos 1, 1 menos 1, 1.
en esta sucesión finita, pero si yo le sigo dando valores a n, yo podría obtener una sucesión infinita. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Bueno, ya no les dije, pero ahora que este es a sub 0, es decir, su correspondiente, ¿no? A sub 4. Vamos a hacer la gráfica. Primero en mi recta numérica. Simplemente aquí. Ahí está. Elijo dónde está el origen. Aquí está el origen. Veo el comportamiento de mi sucesión y este está entre 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces voy a obtener mi primer puntito en 0 va a estar aquí. Después va a saltar a menos 1. Después va a saltar a 1, después a menos 1, después a 1. Entonces, en esta, en 1, van a estar a sub 0, va a estar a sub 2 y a sub 4. Y en esta de acá va a estar a sub 1 y a sub 3, etcétera, ¿verdad? Todas las impares y del otro lado todas las pares, incluido el 0. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el comportamiento? Como que el comportamiento es de oscilación, está oscilando entre dos valores todo el tiempo, 1 menos 1, 1 menos 1. Vamos a ver qué pasa si yo lo grafico aquí. Bueno, supongamos que yo quiero que este sea mi 1 y que este sea mi menos 1. Y recuerden que el eje X es n y este es a sub n. Y entonces yo voy a tener 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, el 0. Y bueno, para A0 mi puntito va a ir aquí. Para A1 mi puntito va a ir acá. Para A2 aquí. Para A3 acá. Ok. Bueno, pues sí, este comportamiento se puede ver acá en el plano cartesiano, efectivamente, como un movimiento oscilatorio. Yo voy saltando de 1 menos 1, de 1 menos 1, de 1 menos 1, así lo puedo hacer de forma infinita. Y entonces a este tipo de sucesión la vamos a denominar como una sucesión periódica. Con periodo 2. De hecho, si me regreso a estas, entonces habíamos hablado de que, aunque no he definido ahorita nada formal, esta sería como una sucesión creciente, se comporta. Y vamos a poner entre comillas divergente, que es lo que vamos a ver en un momento. A la número 2, esta va a ser decreciente. Y convergente, entre comillas, que es lo que vamos a ver ahorita. Después en esta vamos a poner entonces que es periódica con periodo 2pi. Y la pregunta sería si esta sucesión converge o diverge, o ninguna de las dos, ¿no? Porque bueno, esta no es creciente ni es decreciente. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en un momento. Definición formal de convergencia de sucesiones. Entonces vamos a ponerla aquí.
Un momento. Con este, ok. Definición, convergencia. Ok. Se dice que una sucesión A sub n tiene como límite o que converge a P si dos puntos. Matemáticamente, voy a escribirlo matemáticamente, aunque lo voy a explicar. Para todo epsilon mayor que 0, de una vez lo voy a escribir así, intervalo sobre el eje Y, ese es mi para todo epsilon, existe un número n sub epsilon, que significa n que depende de ese intervalo epsilon, entre paréntesis en el eje Y, en el eje X, disculpen, tal que si n es mayor que esa n sub epsilon, entonces a sub n menos p es menor que epsilon. A sub n menos p en valor absoluto. Esto lo podemos definir también como el límite de an igual a p cuando n tiende a infinito. Es decir, todo lo anterior, todo ese párrafo significa que el límite de mi sucesión a sub n, cuando n es muy, muy, muy grande, tan grande como infinito, entonces ese límite va a ser igual a p. En general, ustedes lo van a encontrar en los libros, sobre todo en los libros especializados de matemáticas, así tal cual. Para todo epsilon mayor que 0, existe una n sub epsilon, es decir, n que depende de epsilon, tal que si n es mayor que n sub epsilon, entonces la distancia entre los puntos de la sucesión y P, es lo que me está diciendo aquí, siempre va a estar acotada por epsilon. Esto es muy importante. Esta parte de aquí la podemos escribir como an menos p entre menos epsilon y epsilon. Eso de acuerdo a la definición de valor absoluto. Y gracias a esta vamos a poder hacer algunas manipulaciones algebraicas que más adelante vamos a ver. Entonces esta es la definición de convergencia y voy a ver los mismos ejemplos. Bueno, los ejemplos que quiero que converjan, ¿verdad? En el caso de los 3 que vimos sería el número 2 y también vamos a definir la convergencia más adelante y vamos a demostrarlo. Entonces la demostración de esto es netamente geométrica y se construye de la siguiente forma. Ok. Entonces, mi ejemplo es a sub n igual a 1 entre n, que nosotros ya habíamos calculado muy despacito hace rato todos los elementos de esta sucesión. Por cierto, le voy a dar otros 2 elementos, además de los que ya vemos, un elemento más, me parece que lo hicimos hasta un quinto. Y voy a hablar de una sucesión infinita.
vamos a ver. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿hacia dónde creen que converge A sub n? Respuestas posibles. Si nosotros nos regresamos a ver el ejemplo, habíamos dicho que en número 2, A sub n igual a 1 entre n, mientras más grande era n, más chiquita iban a ser mis puntos de la sucesión, mis valores de la sucesión. Y mis puntitos, por supuesto. Lo vimos en las dos gráficas. Entonces, yo digo, supongamos, nuestra hipótesis es que hacia el origen. Hacia 0. Ay, lo siento. Esto es siguiendo la idea de la definición, entonces el límite de 1 entre n, que es mi A sub n, cuando n es sumamente grande, pues va a ser 0. Ok, vamos a escribir primero nuestra definición, la definición de convergencia. Entonces, para todo intervalo sobre el eje y, entonces para todo epsilon, va a ser con otro color, para todo epsilon mayor que 0, es decir, para todo intervalo en el eje y, existe un número n sub epsilon. Ya no lo voy a poner. El n sub epsilon ya sé que depende de epsilon, que está en los enteros positivos, sobre el eje x. Déjenme regresar. Existe un número tal que sí. N es mayor que esa n sub epsilon. Entonces, A sub n menos p es menor que epsilon. Que se me mueve la gráfica. A ver, este es en el eje x es n y en el eje y es A sub n. Entonces, voy a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si aproximadamente este es 1, entonces esto en medio y bueno, ahí se van construyendo los demás puntitos. Vamos a ver un aproximado de esta gráfica. Entonces aquí es 1, en 2 es un medio, en 3 es un tercio, en 4 es un cuarto, que sí correspondería acá. Este es un quinto, este es un sexto. Ahí está. Bueno. Ok. Dado que la convergencia es hacia 0, o es lo que yo quiero hacia 0, entonces alrededor de 0 yo voy a construir, aquí está 0, alrededor de 0 yo voy a construir un intervalo. Entonces ese intervalo, va a estar por acá, más o menos, es el epsilon, intervalo en el eje y. Entonces voy a construirlo de la siguiente forma. Vamos a ponerlo en moradito. Entonces sea epsilon igual a un medio. Es un intervalo. La epsilon generalmente tiene que ser un valor pequeño. Yo estoy eligiendo un medio, pero lo pueden hacer con un número más pequeño, un número un poquitito más grande. Entonces, si epsilon es un medio, un intervalo alrededor del origen
Como es alrededor del origen, arriba del origen debe haber una cantidad y abajo del origen debe haber otra, de tal forma que al sumar esas dos cantidades, la épsilon sea de un medio. Eso quiere decir que yo voy a partir a la épsilon entre 2. Esa épsilon entre 2, ¿cuál sería el valor de esa épsilon entre 2? Pues es un medio, esa es la épsilon, entre 2. En realidad esa épsilon vale un cuarto. Entonces, voy a quitar estos y voy a pintar entonces ese intervalo. Este sería un cuarto para arriba, un cuarto para abajo. Digamos, este es epsilon medios, este es epsilon medios y su suma pues es epsilon, un medio. Ok, entonces ese intervalo voy a trazar una recta a partir de ese intervalo. Desde un cuarto sería como una y igual a un cuarto. Una recta y igual a un cuarto y aquí una recta y igual a menos un cuarto. Que por cierto veo que debería de tocar esta recta, ¿verdad? A este puntito, pero bueno, supongamos que también lo toca. A ver, déjenme. ¿Ya no pintó? Ah, sí, ya pintó. A este puntito de aquí. Ya está. Ahí está mi recta. Porque justo para 4 es un cuarto, ¿no? Bueno, entonces ese puntito nos interesa porque vamos a seguir con la demostración. Un intervalo alrededor del origen, epsilon medios igual a un cuarto. Entonces, estamos apenas en el intervalo. Existe un número n sub epsilon, es decir, vamos a explicarlo. Va a existir un número, puede ser 4, 5, 6, 7, etcétera, tal que a partir de ese valor todos los puntitos de la sucesión queden adentro de mi intervalo. Esa es la idea. Entonces, fíjense, si elegimos un número n sub epsilon igual a 4, o puede ser n sub epsilon igual a 5, cualquiera de los dos, voy a graficar una recta. Vamos a ponerle colorcito amarillo. Vamos a elegir el n sub epsilon igual a 4. Ahí está. Este es n sub epsilon, tal que a partir de ese valor, todos los puntitos rojos van a entrar en mi intervalo morado. Entonces voy a apuntar eso. Tal que sí, en matemáticas lo escribimos así. Tal que sí, n es mayor que esa n sub epsilon, entonces todos los puntitos a sub n menos p son menores que epsilon. Vamos a ver si es cierto. Numéricamente, ¿qué significa? A ver, si n es igual a 5, efectivamente 5 es mayor que esa n sub epsilon que es 4 y a sub 5 menos p, el p es exactamente el origen, es 0. A sub 5 menos 0 tiene que ser menor que un medio. ¿Cuánto vale a sub 5? A sub 5 lo pueden ver aquí, es un quinto, ¿verdad? Sería un quinto menos 0 es menor que un medio, o
lo que es lo mismo, como lo vimos hace ratito, un quinto pues está entre menos un medio y un medio, eso se satisface. Por tanto, esto es analíticamente, el puntito justo en rojo pues va a estar adentro de mi intervalo. Y analíticamente lo que me está diciendo es esto, ¿verdad? Si n es igual a 5, a sub 5 menos el origen, pues va a ser menor que un medio. Siguiente punto, podemos probar otro punto. Si n es 6, pues efectivamente 6 es mayor que 4, es decir, n es mayor que epsilon, entonces a sub 6 menos el origen va a ser menor que un medio. ¿Cuánto vale a sub 6? Me voy acá arriba, a sub 6 es un sexto menos el origen es menor que un medio, es lo mismo a decir que un sexto está entre menos un medio y un medio. Muy bien, se satisface. Entonces, acabamos de demostrarlo y por cierto voy a solo escribir acá la propiedad que utilizamos, que dice así: si el valor absoluto de un número a es menor que b, entonces a está entre menos b y b. Esta es la propiedad que estamos utilizando aquí en el valor absoluto de a n menos p, que denota una distancia, ¿verdad? Esta es la demostración y digamos que la conclusión de este ejercicio. Por lo tanto, vamos a hacerlo con otro color. Ay, se me fue espérenme. Termino esta idea y por lo tanto, el límite de 1 entre n, cuando n es muy muy grande, pues es 0. Ahora vamos a ver cómo demostrar la divergencia. Bueno, antes de seguir con la divergencia me gustaría revisar este ejemplo, que es un poco distinto, porque la convergencia ahora de esta sucesión, vamos a ver, esta sucesión de aquí es exactamente E. Entonces, ¿hacia dónde converge a n? Mi hipótesis es que el límite de esta sucesión es E, es decir, un aproximado de 2.7182. Ustedes lo pueden checar en la calculadora. Y bueno, para conocer esta sucesión vamos a hacer una tabulación. Hice solo algunos valores. Entonces vamos a empezar con n igual a 1 y lo pueden ustedes ir calculando. 1 más un medio, eso elevado a la 1, pues nos va a dar exactamente 2. Cuando n es 2, 3, 4, de aquí me salté al 10 porque va subiendo muy poco. Entonces, para que suba más rápido, después me fui 10, 100, 1000, etcétera, para ver más o menos que sí se está aproximando al número deseado. Entonces, para demostrar esta convergencia, pues escribí la definición para todo epsilon, digo el teorema, ¿no? Existe n sub epsilon, tal que si n es mayor que n sub epsilon. La distancia entre a, n y p, pues es menor que epsilon, es decir, todos los puntitos de mi sucesión van a caer dentro de mi intervalo. La gráfica de esta sucesión está aquí. Nosotros podemos ver aquí cómo los puntitos van acercándose. El valor de E aproximado aquí, 2.71, lo grafiqué aquí como una recta, llego a la E para observar lo que ocurría. Entonces, ¿por qué es diferente al ejercicio anterior? Dado que la convergencia era en 0, era como muy fácil construir mi intervalo epsilon sobre el eje Y. En este caso, lo que tenemos que saber es que epsilon siempre es un número entre 0 y 1, este intervalo. Entonces, si esta epsilon es igual, por ejemplo, a 0.5, mi epsilon medios, pues hay que dividirla entre 2, sería 0.25. Dado que el valor de E hacia donde va a converger mi sucesión, o quiero que converja, es 2.7182 aproximadamente, entonces para construir un intervalo aquí, epsilon, acuérdense que epsilon medios va hacia arriba y epsilon medios va hacia abajo,
Entonces yo le sumo a E epsilon medios y lo pueden hacer en la calculadora. Esto nos va a dar un aproximado de 2.96 y a E menos epsilon medios 2.46. Aquí está dibujada y igual a 2.96 y aquí abajo y igual a 2.46. Y entonces esta construcción de epsilon es la que nos va a servir para demostrar la convergencia. Entonces sea epsilon igual a 0.5, ya voy a utilizar mi definición. Entonces existe n sub epsilon igual a 5. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy viendo, de hecho puedo ir viendo el cálculo, en A4 vale 2.44. Esta recta de aquí abajo es 2.46, entonces esta está un poquito más abajo de la recta. Si ustedes calculan A5, yo aquí ya la calculé, A5, siguiendo esta regla, me da 2.48, entonces A5 ya está arribita de 2.46. Y A6, por ejemplo, me da 2.52, lo cual también ya está aquí adentro de mi intervalo en morado. Entonces, por eso yo elijo a n como igual a 5, un numerito aquí sobre x, este es como una x igual a 5, tal que a partir de esa recta, todos los demás puntitos van a ir quedándose aquí adentro. Claramente esta gráfica no se logra ver del todo, pero entonces la idea es tal que, bueno, existe esta n igual a 5, tal que si n es toda n mayor que esta, voy a tener a sub n menos c menor que epsilon. Entonces supongamos para n mayor que 5, ejemplo, n igual a 6, A6 menos epsilon va a ser menor que 0.5, que esa es mi epsilon escogida. Eso quiere decir que A sub 6, que yo les comenté hace rato, que es de 2.52, menos el valor aproximado de E, este valor de aquí, pues efectivamente me da un valor menor que 0.5. Y conforme n vaya creciendo, pues la distancia entre el puntito y el valor real pues se va a hacer cada vez más pequeña. Entonces esta es la segunda demostración de convergencia y me parece que con estas dos es suficiente. Y lo que viene es divergencia. Entonces, para ver la divergencia, primero tenemos que definirla. La definición es la siguiente. Entonces, ahora, va a existe algún epsilon mayor que 0 igual intervalo en eje Y, tal que para todo n entero positivo, bueno, existe epsilon mayor que 0 para todo n entero positivo, tal que si existiera alguna n chiquita mayor o igual que esa n grandota, entonces la distancia entre a n y p, que es el valor de mi límite, va a estar muy por arriba, es decir, va a ser mayor o igual que esa epsilon, y entonces el límite de a n cuando n tiene infinito no existe. Es decir, no va a converger. Bueno, vamos a ver. Me acuerdo que el primer ejemplo que vimos, lo pongo aquí, el número 1, ya demostramos el número 2, el número 1, a sub n igual a n, veíamos que cada vez que n fuera más grande, a estas an se iban haciendo más grandes. Entonces vamos a regresar acá y vamos a demostrarlo. Entonces, a sub n igual a n. Bueno, entonces aquí la lectura que hacemos de que por cierto estoy haciendo la grafiquita, recordamos que para 3, 3, para 4, 4 y para 5, 5.
Ok, vamos a leer entonces lo que me está diciendo aquí. Principalmente estas partes, ¿no? Para toda n en z, en realidad lo podemos hasta cambiar el orden ahora. Entonces ahora, para toda n en z, es decir, sobre el eje x, para todo número n sobre el eje x, va a existir un intervalo sobre el eje y tal que si n es mucho más grande o igual que esa n, siempre va a ocurrir que los puntos de la sucesión y el supuesto límite, que en realidad no existe, siempre va a ser mayor o igual que n. Entonces vamos a ver. Para toda n significa proponme una. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Si n es 3. Es que me marcó, espérenme. Vamos a primero suponer, ya puse la n. Supongamos que existe n igual a 3 y además entonces suponemos, solo por poner un punto límite, que p es igual a 4. O sea que existe y es igual a 4. Entonces, sea n igual a 3. Y es que eso quiere decir que para toda n, es decir, para esta en particular, si n es igual a 3, existe un intervalo epsilon positivo, digamos epsilon medio es igual a un cuarto. Esto es epsilon igual a un medio, como lo hemos estado tomando en general. Entonces vamos a ver, si este es 4, vamos a graficarla. Vamos a ponerle un colorcito verde. Entonces supongamos que ahí está el límite, ¿no? Y entonces el intervalo epsilon medios, entonces me daría como P es igual a 4, entonces voy a hacer un intervalo hacia arriba y hacia abajo, entonces P más epsilon medios, pues sería 4.25 y P menos epsilon medios sería 3.75 y entonces vamos a graficarlos. Aproximadamente, ahí estaría mi intervalo epsilon. Alrededor del supuesto punto donde voy a encontrar el límite y entonces vamos a seguir con la demostración. Entonces, si n es 3, existe epsilon mayor que 0, es decir, epsilon igual a un medio, tal que si n es mayor o igual que esa n propuesta, mayor o igual que n3, por ejemplo, justo para n igual a 3, la distancia entre A3 y 4, ¿qué sería? Vamos a ver, A3 sería 3, menos 4, menos 1, sería exactamente mayor que un medio, ¿verdad? Después, para n igual a 4, hago lo mismo. Ya me da 0. Bueno, ¿qué onda con esto? Entre 0, esto no se cumple, ¿no? Pero lo que me dice la demostración es, más bien el teorema, ¿no? Existe epsilon tal que para todo n, existe epsilon mayor que 0 para todo n en z, tal que si n es mayor o igual que n,
entonces AN menos P es mayor o igual que epsilon. Entonces, con que ocurra en n igual a 3, de hecho, yo lo podría probar para n igual a 4, igual a 5, y ya quedaría totalmente para n igual a 5, por ejemplo, ya la hice, a 5 menos 5, 5 menos 4 es 1, es mayor que un medio. ¿Por qué? Porque en n igual a 4 exactamente vale 4, dado que mi sucesión es a n igual a 4. Entonces no se tienen que cumplir todas, mientras una se cumpla, todo funciona. En el enunciado dice, tal que si existe una n mayor o igual que esa n, creo que esta es la parte importante, existe una n, con una que exista en la que se satisfaga esto, entonces el límite no existe. Y es lo que estamos probando. Entonces, por lo tanto, el límite de n cuando n tiene infinito no existe. Por lo tanto, esta sucesión es divergente. Voy a continuar y voy a terminar con un último ejemplo, que es exactamente el que vimos aquí, el número 3. Y la pregunta que les había puesto aquí es, ¿converge o diverge? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ya lo escribí de forma rápida para verlo y terminar. Entonces esta sucesión AN es menos 1 a la n. Entonces supongamos que P1 es el límite, entonces sea n igual a 3. Estoy escogiendo esta de aquí, mi número en X. Entonces existe una epsilon igual a un medio, aquí está, que como P es 1, entonces tengo P más epsilon medios es 1.25, es la primera recta de aquí, P menos epsilon medios es 0.75 y aquí está mi intervalo epsilon completo. Entonces otra vez sea n igual a 3, entonces existe un intervalo epsilon igual a un medio, tal que si n es mayor o igual que n, entonces AN menos P es mayor o igual que epsilon. Y por cierto, aquí se me está yendo algo muy importante, tal que si existe, lo que tenemos justo acá, ¿no? Tal que si existe n mayor o igual que n, entonces AN menos P es mayor o igual que epsilon. Bueno, entonces como ya tengo esta n igual a 3, entonces, tengo que elegir esto. Si n entonces es mayor o igual que 3, supongamos n igual a 3, a3 menos 1 es menos 1 menos 1 menos 2, y esta 2 en valor absoluto, después del valor absoluto, es mayor que un medio. Por lo tanto, se satisface, ya existe. Con esto yo ya puedo probar que es divergente. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? En la gráfica, para n igual a 3, el valor es menos 1. Entonces, la distancia que hay entre este puntito y el P que yo elegí como el límite, pues obviamente es mucho más grande que este intervalo, es lo que está diciendo aquí. Pero, si yo elijo a los pares, 4, 6, 8, etcétera, entonces este valor de aquí, pues me va a dar justo 0, porque además es el que yo estoy obteniendo, ¿no? Porque para 4, 6, 8 y demás, el valor siempre va a ser 1. Entonces esto va a ser 0 y no se satisface. Pero si existe esta y muchos otros, ¿no? Por ejemplo, ¿con cuáles otras n se satisface esta desigualdad? Pues con n igual a 3, 5, 7, 9, etcétera. Tantos como la n, y como los valores que le demos a esa n, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta sucesión es divergente. Y con esto hemos terminado estas clases. Voy a concentrar la información. Voy a poner unas definiciones al respecto. Este es un teorema que va a englobar un poco de la información que nosotros obtuvimos aquí. Por ejemplo, dice sea Q en R. Entonces el inciso 1 dice
que si Q en valor absoluto es menor que 1, esto quiere decir que si Q está entre menos 1 y 1, entonces el límite de Q a la n cuando n tiende a infinito, pues exactamente 0. Ejemplo de esto, este ya no lo mencioné, pero lo pueden resolver, es an igual a 1/2 a la n. Y entonces lo que me está diciendo es que si yo tengo un número Q entre menos 1 y 1, es decir, un medio, un cuarto, un octavo, etcétera, y eso lo elevas a la n, entonces el límite de eso, 1/2 a la n, en este caso, cuando n es muy grande, siempre va a ser 0. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, si lo van elevando a la n, 1/2 a la 1 es 1, 1/2 a la 2 es un cuarto, 1/2 a la 3 es un octavo. Se va haciendo cada vez más pequeño, lo cual tiene sentido. Inciso 2. Si Q es netamente 1, es decir, si el número del cual estás hablando lo vas a elevar a la n es 1, pues esto siempre va a ser 1. Ejemplo, pues a n a sub n igual a 1 a la n. Y entonces el límite de esto, cuando n tiende a infinito, pues es 1. Siguiente inciso. Si Q, creo que se fue este. Si Q es mayor que 1, el límite de Q a la n, cuando n tiende a infinito, es muy grande, pues diverge. Ejemplos de esto: 2 a la n, 3 a la n, cualquier número, que por cierto la n le voy a poner afuerita, ándale. Entonces el límite de 2 a la n, pues diverge. Otro ejemplo podría ser 3 medios, solo por dar más de estos, ¿no? Inciso 4. Se hizo grande, permítanme. Listo, esto se mueve. Número 4. Si Q es menor o igual que menos 1, porque en el inciso 1 ya está cubierto la parte entre 0 y 1 negativos, entonces el límite de Q a la n, cuando n es muy grande, no existe. Vamos a ver. A sub n, ejemplo, pues claramente menos 1 a la n. Aquí está. A sub n podría ser justo menos 3, acá me faltó la n, menos 3 medios a la n. Pero en este caso nosotros ya vimos que podemos probar la divergencia de estos, por lo menos del primer ejemplo. Y antes de terminar, también me gustaría dar las siguientes definiciones que solo utilicé, que sería una sucesión es decreciente si para toda n en los enteros positivos, como definimos así la sucesión, xn es mayor o igual que xn más 1, hay una variante de esta decreciente que se llama estrictamente decreciente. Vamos a poner una sucesión es estrictamente decreciente si para toda n en n simplemente esto es sin la igualdad. Y una sucesión creciente
es aquella, si para toda n en z más xn es menor o igual que xn más 1. De hecho, se parecen bastante a las de las funciones. Y estrictamente creciente, lo mismo, pero solamente con menor sin la igualdad. Entonces, ambas se les dice sucesiones monótonas. Y las mencionamos al inicio de esta clase. Entonces, en la siguiente clase voy a ver ya no la convergencia y la divergencia como la estamos viendo en este caso, sino voy a definir los límites de las sucesiones y voy a ver un ejemplito de una sucesión muy importante que se llama la sucesión de Fibonacci. Antes de terminar, ya ahora sí con esto, voy a dar una serie de ejercicios por si alguien se anima a checar convergencia y divergencia de ellos. Entonces, bueno, podemos poner, escribe los primeros ocho términos de la sucesión grafica estos en un plano cartesiano y demuestra si son convergentes o divergentes por medio de los teoremas, por supuesto, que estábamos viendo. Entonces, inciso 1, a n igual a 1 más menos 1 a la n para n mayor o igual que 1. Número 2, a sub n igual a 1 menos 2n sobre 3n más 5. Número 3, a sub n igual a n cuadrada sobre 5 más 2n. Número 4, a sub n igual a 2n cuadrada más 1 sobre 9n cuadrada más 5. Y la última, número 5, 5 a sub n igual a menos 1 a la n más n sobre menos 1 a la n menos n. Eso sería todo. Muchas gracias.